Mi hermana menor llevaba 2 años acostándose con mi esposo en nuestra propia casa, grabando vídeos íntimos en nuestra cama matrimonial para chantajearlo y planeando matarme con sobredosis de morfina para quedarse con mi herencia de $2 millones. Así que fingí mi propia muerte durante 8 meses para documentar su plan homicida y exponerlas a ambas en el funeral que ellas mismas organizaron. Mi nombre es Carmen, tengo 32 años y trabajo como enfermera especializada en cuidados intensivos en el Hospital General Central. Pensé que después de 8 años de matrimonio con Roberto y 28 años siendo hermana de Lucía, conocía a las 2 personas más importantes de mi vida. Pero descubrí que durante más de 2 años habían estado ejecutando el plan más retorcido y siniestro que pueda imaginar. Mi hermana menor no solo se había estado acostando con mi esposo en nuestra propia cama matrimonial mientras yo trabajaba turnos nocturnos salvando vidas, sino que había estado grabando vídeos íntimos para chantajearlo, manipulando nuestras finanzas para vaciar nuestras cuentas, y lo más escalofriante de todo, planeando asesinarme con una sobredosis calculada de morfina para quedarse con mi herencia de $2 millones y vivir felices juntos. Esta es la historia de cómo fingí mi propia muerte durante 8 meses para documentar meticulosamente su plan homicida y cómo las expuse de la manera más devastadora posible, apareciendo viva en el funeral que ellas mismas habían organizado para celebrar secretamente mi supuesta muerte. Todo comenzó de la manera más inocente posible hace 3 años cuando Lucía, mi hermana menor de 26 años, atravesaba uno de los periodos más difíciles de su vida. Había perdido su trabajo como diseñadora gráfica, su novio de 4 años la había dejado por otra mujer, y estaba luchando con depresión severa y problemas financieros que la tenían al borde del desahucio. Como hermana mayor, siempre había sido protectora con Lucía. Nuestros padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando ella tenía solo 16 años, y yo había sido prácticamente su madre sustituta durante sus años formativos. Roberto y yo vivíamos en una casa grande de 4 dormitorios que habíamos comprado después de recibir una herencia substantial de mi abuela materna. La herencia incluía $2 millones en efectivo, propiedades, y una colección valiosa de arte y joyas que mi abuela había acumulado durante décadas. Roberto, que trabajaba como contador, manejaba todas nuestras finanzas y había invertido sabiamente el dinero, haciendo crecer nuestra riqueza considerablemente. Cuando vi a Lucía tan desesperada, no dudé ni un segundo en ofrecerle que se mudara con nosotros temporalmente hasta que pudiera estabilizar su situación. Lucía puede quedarse en el cuarto de huéspedes todo el tiempo que necesite, le dije a Roberto. Es familia y la familia se cuida mutuamente. Roberto pareció completamente de acuerdo y hasta entusiasta con la idea. Me dijo que siempre había considerado a Lucía como la hermana que nunca había tenido, y que sería genial tener más vida en la casa. Incluso sugirió que podríamos ayudarla a encontrar un nuevo trabajo y que no tenía que preocuparse por pagar renta hasta que estuviera nuevamente estable financieramente. Lucía se mudó con nosotros un martes por la tarde. Lloró cuando la ayudamos a cargar sus pocas pertenencias, diciéndome que era la mejor hermana del mundo y que nunca podría repagar mi bondad. Carmen, me dijo abrazándome fuertemente, prometo que no abusaré de tu generosidad. Solo necesito unos meses para ponerme de pie nuevamente. Roberto también la abrazó y le dijo, esta es tu casa ahora, Lucía. Considera esto un nuevo comienzo. Durante los primeros meses, todo parecía funcionar perfectamente. Lucía conseguía trabajos freelance de diseño gráfico ocasionales, ayudaba con las tareas domésticas, cocinaba cenas deliciosas para cuando yo llegaba de mis turnos de 12 horas en el hospital. Los 3 veíamos películas juntos los viernes por la noche, íbamos de compras los sábados, y parecíamos una familia feliz y funcional. Roberto y Lucía se llevaban muy bien, tal vez demasiado bien, pero yo lo atribuía al hecho de que ambos tenían personalidades extrovertidas y un sentido del humor similar. Mi trabajo como enfermera de cuidados intensivos requería que trabajara turnos rotativos, incluyendo muchas noches. Típicamente trabajaba de 7 de la tarde a 7 de la mañana 4 días a la semana, lo que significaba que estaba fuera de casa durante las horas en que Roberto y Lucía estaban más activos. Cuando llegaba a casa por las mañanas, generalmente estaba exhausta y dormía hasta la tarde, levantándome justo a tiempo para prepararme para otro turno nocturno. Esta rutina significaba que Roberto y Lucía pasaban mucho tiempo solos juntos, pero nunca consideré que eso pudiera ser problemático. La primera señal de que algo estaba mal llegó aproximadamente 6 meses después de que Lucía se mudara con nosotros. Comencé a notar pequeños cambios en la dinámica de nuestra casa que no podía explicar completamente. Roberto parecía más distante conmigo, menos interesado en pasar tiempo íntimo juntos, y a menudo parecía distraído cuando hablábamos. Lucía, por otro lado, parecía más feliz y confiada que en años,
pero había algo en su comportamiento que me hacía sentir incómoda. Los cambios eran sutiles pero consistentes. Roberto comenzó a quedarse despierto más tarde, diciéndome que tenía trabajo extra que hacer en casa. Lucía empezó a usar ropa más reveladora alrededor de la casa, especialmente cuando Roberto estaba presente. Comenzaron a compartir bromas privadas que yo no entendía, y noté que se tocaban casualmente con más frecuencia de lo que parecía apropiado para cuñados. La segunda señal fue financiera. Como enfermera con experiencia en cuidados intensivos, ganaba un salario considerable, especialmente con las horas extra que trabajaba regularmente. Roberto manejaba todas nuestras finanzas, así que confiaba en él completamente para administrar nuestro dinero e inversiones. Pero comencé a notar que teníamos menos dinero disponible para gastos personales de lo que esperaba, considerando nuestros ingresos y nuestra herencia sustancial. Cuando le pregunté a Roberto sobre nuestras finanzas, me mostró reportes que indicaban que habíamos tenido algunas pérdidas en inversiones debido a la volatilidad del mercado. Me explicó que había movido temporalmente algunos fondos a inversiones más conservadoras para proteger nuestro capital, y que eso había resultado en rendimientos más bajos. Como no tenía experiencia en finanzas y confiaba completamente en él, acepté su explicación sin cuestionarla más profundamente. La tercera señal, y la más perturbadora, fue física. Comencé a sentirme extrañamente fatigada y desorientada después de comer cenas que Lucía había preparado. Inicialmente atribuí estos síntomas al estrés de mi trabajo demandante y los turnos nocturnos irregulares. Pero la fatiga era diferente a cualquier cosa que había experimentado antes, me sentía confundida, letárgica, y a menudo tenía dificultades para recordar conversaciones o eventos recientes. Como enfermera, sabía que estos síntomas podrían indicar una variedad de condiciones médicas. Me hice análisis de sangre completos, estudios neurológicos, e incluso consulté con colegas especialistas. Todos los resultados eran normales. Los doctores sugirieron que probablemente era burnout profesional combinado con estrés y me recomendaron tomar unas vacaciones y considerar terapia para el manejo del estrés. La gota que derramó el vaso llegó de la manera más inesperada posible. Una noche llegué a casa más temprano de lo usual porque había habido una emergencia en el hospital que había resultado en la cancelación de mi turno. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando entré silenciosamente por la puerta trasera, esperando no despertar a Roberto y Lucía. Lo que escuché me heló la sangre. Desde nuestra habitación matrimonial venían sonidos inequívocos de actividad sexual intensa. Escuché la voz de Roberto gimiendo de placer, pero también escuché otra voz que reconocí inmediatamente, Lucía. No solo estaban teniendo relaciones sexuales en mi cama, sino que estaban siendo increíblemente vocales al respecto. Sí, Roberto, escuché a Lucía gritar, fóllame más fuerte en la cama de tu estúpida esposa. Mi primer instinto fue irrumpir en la habitación y confrontarlos inmediatamente. Pero algo me detuvo. Tal vez fue mi entrenamiento médico que me había enseñado a mantener la calma en situaciones de crisis, o tal vez fue un instinto profundo de que había algo más grande y más siniestro sucediendo de lo que podía ver en la superficie. En lugar de confrontarlos, decidí retirarme silenciosamente y regresar por la mañana como si nada hubiera pasado. Esa decisión cambió todo. Durante las siguientes semanas, comencé a prestar atención meticulosa a cada detalle de sus comportamientos. Instalé discretamente aplicaciones de grabación de audio en mi teléfono y comencé a documentar conversaciones sospechosas. También instalé cámaras de seguridad ocultas en áreas comunes de la casa, diciéndoles que era por seguridad después de que hubiera habido robos recientes en el vecindario. Lo que descubrí durante las siguientes semanas fue más perturbador de lo que jamás había imaginado. Roberto y Lucía no solo estaban teniendo una aventura sexual, estaban ejecutando un plan elaborado y premeditado para asesinarme y quedarse con mi herencia. Las grabaciones de audio revelaron conversaciones escalofriantes donde discutían diferentes métodos para matarme de manera que pareciera accidental o natural. Ella es enfermera, escuché a Lucía decir, conoce demasiado sobre medicina para que un envenenamiento obvio funcione. Necesitamos algo más sutil. Roberto respondió, ¿qué tal una sobredosis accidental de morfina? Tiene acceso a ella en el hospital, y podríamos hacer que pareciera que se automedicaba para lidiar con el estrés del trabajo. Otras conversaciones revelaron que habían estado drogándome sistemáticamente con pequeñas dosis de sedantes mezclados en mi comida para mantenerme letárgica y confundida. Lucía había estado agregando Xanax molido y otros medicamentos a las cenas que preparaba,
calculando cuidadosamente las dosis para que me sintiera mal pero no lo suficiente para buscar atención médica seria. El objetivo era establecer un patrón de comportamiento errático que respaldara su eventual afirmación de que había desarrollado problemas de adicción. Pero lo más chocante fue descubrir que Lucía había estado grabando vídeos íntimos de ella y Roberto teniendo sexo en mi cama, mi sofá, mi cocina, básicamente en cada superficie de mi casa. No era solo documentación de su aventura, estaba creando evidencia de chantaje contra Roberto. En las grabaciones, la escuché diciéndole, si alguna vez intentas dejarme o confesar a Carmen, estos vídeos arruinarán tu vida. Los enviaré a su trabajo, a su familia, a todos los que conoce. Las cámaras ocultas capturaron escenas que me destrozaron emocionalmente pero me dieron la evidencia que necesitaba. Los vi riéndose de mí mientras tenían sexo en mi cama, burlándose de lo patética y ingenua que era. Lucía le dijo a Roberto, es tan estúpida que trabaja turnos nocturnos para mantenernos mientras nosotros follamos en su casa. Cuando esté muerta, tendremos $2 millones para vivir como reyes. También descubrí que Roberto había estado transfiriendo gradualmente nuestro dinero a cuentas bancarias que había abierto secretamente con Lucía como beneficiaria. Ya habían robado más de $400,000 de nuestros ahorros e inversiones, dinero que estaban ocultando en preparación para mi muerte. Roberto había falsificado mi firma en múltiples documentos financieros y había cambiado las beneficiarias de mis pólizas de seguro de vida para incluir a Lucía como beneficiaria secundaria. El plan completo era diabólicamente simple. Continuarían drogándome gradualmente mientras incrementaban las dosis hasta que mi cuerpo desarrollara una tolerancia que requiriera cantidades más altas para mantener el mismo efecto. Eventualmente me administrarían una dosis letal de morfina que robarían de mi hospital, inyectándola mientras estaba inconsciente por los sedantes. Mi muerte parecería una sobredosis accidental de una enfermera estresada que había desarrollado una adicción a los opioides. Después de mi muerte, Roberto aparecería como el esposo desconsolado que había tratado de conseguir ayuda para mi problema de adicción. Lucía sería la hermana menor traumatizada que había perdido a su única familia restante. Heredarían conjuntamente mis $2 millones, mi casa, y todas mis pertenencias. Después de un periodo apropiado de duelo, revelarían su relación como dos personas que encontraron consuelo mutuo en su pérdida compartida. Habían calculado incluso los aspectos legales. Roberto, como mi esposo, sería automáticamente mi heredero principal. Lucía, como mi única hermana viva, sería la heredera secundaria si algo le pasara a Roberto. Habían redactado testamentos falsos que incluían disposiciones que parecían haber sido escritas por mí, dejando cantidades específicas a organizaciones benéficas para hacer que los documentos parecieran auténticos y bien pensados. Durante 2 meses documenté meticulosamente cada aspecto de su plan mientras fingía que no sabía nada. Fue el periodo más difícil y traumático de mi vida. Tenía que actuar normalmente alrededor de las 2 personas que planeaban asesinarme, sonreír cuando me servían comida drogada, y mantener conversaciones casuales mientras sabía que estaban discutiendo mi muerte cuando no estaba presente. Pero sabía que necesitaba evidencia irrefutable antes de poder actuar. Contraté secretamente a un investigador privado especializado en casos criminales complejos. También consulté con un abogado penalista y con contactos en la policía local sobre la mejor manera de proceder. Todos acordaron que necesitaba más evidencia directa de intento de asesinato antes de que pudieran proceder con arrestos. Entonces se me ocurrió la idea más audaz y arriesgada de mi vida: fingir mi propia muerte. Como enfermera, tenía acceso a medicamentos y equipos médicos que me permitirían simular convincentemente una muerte por sobredosis. También tenía el conocimiento médico para calcular exactamente qué drogas usar y en qué cantidades para crear la apariencia de muerte sin causarme daño real. El plan requería una coordinación precisa con el investigador privado, el abogado, y un médico amigo que estaba dispuesto a ayudarme a falsificar un certificado de defunción temporal. También requería que me mantuviera oculta durante varios meses mientras Roberto y Lucía procedían con su plan de heredar mi fortuna, dándome tiempo para documentar sus verdaderas reacciones a mi muerte y sus acciones posteriores. Un viernes por la noche, después de trabajar mi turno en el hospital, ejecuté mi plan. Tomé una combinación cuidadosamente calculada de sedantes que me harían aparecer sin signos vitales durante varias horas, pero que no causarían daño permanente. Dejé evidencia falsa de que había estado usando morfina regularmente, incluyendo jeringas usadas y frascos vacíos que había preparado anteriormente. Me acosté en mi cama y esperé a que los medicamentos hicieran efecto. El investigador privado estaba oculto afuera de la casa con equipo de grabación profesional. Mi médico amigo estaba en espera para confirmar mi muerte cuando Roberto y Lucía llamaran a emergencias.
Todo tenía que ser perfectamente sincronizado. Roberto llegó a casa aproximadamente a las 2 de la madrugada y me encontró inconsciente en nuestra cama. Las cámaras ocultas capturaron su reacción inicial, que fue escalofriante en su falsedad. Gritó mi nombre, fingió intentar despertarme y luego llamó a Lucía. Lucía, lo escuché decir, creo que Carmen se sobredosió. Ven rápido. Cuando Lucía llegó a la habitación, su primera reacción no fue de shock o preocupación, sino de alivio apenas disimulado. ¿Está?, preguntó y Roberto asintió. Se abrazaron brevemente antes de que Roberto dijera, tenemos que llamar a emergencias y actuar sorprendidos. La actuación que siguió fue digna de un Oscar. Cuando llegaron los paramédicos, que habían sido briefados previamente por mi médico amigo, Roberto y Lucía estaban llorando histéricamente. Roberto les dijo que había llegado a casa y me había encontrado inconsciente, que había notado que había estado estresada recientemente y que temía que hubiera estado automedicándose para lidiar con la presión del trabajo. Mi médico amigo confirmó mi muerte en la escena, y mi cuerpo fue llevado discretamente a la morgue donde él trabajaba. En realidad, fui llevada a una casa segura que el investigador privado había preparado, donde me recuperé de los efectos de los sedantes mientras comenzaba la fase más difícil del plan, mantenerme oculta durante meses mientras documentaba las acciones de Roberto y Lucía. Los siguientes días fueron reveladores. Las cámaras ocultas que había instalado capturaron a Roberto y Lucía celebrando mi muerte apenas unas horas después de que supuestamente habían estado devastados por mi pérdida. Los vi brindando con champagne caro, riéndose sobre lo fácil que había sido, y haciendo planes para su nueva vida juntos. No puedo creer que realmente funcionó, escuché a Lucía decir. Pensé que tendríamos que usar la morfina después de todo. Roberto respondió, es mejor así. Una sobredosis accidental parece más natural que una inyección. Ahora solo tenemos que actuar tristes durante unos meses y luego seremos libres. Durante las siguientes semanas, organizaron mi funeral con una actuación de duelo que habría sido convincente si no hubiera sabido la verdad. Roberto eligió un ataúd caro pagado con mi propio dinero, flores elaboradas, y un servicio en la iglesia donde habíamos sido casados. Lucía escribió un elogio emotivo sobre nuestra relación como hermanas y como yo había sido su salvadora después de la muerte de nuestros padres. Más de 300 personas asistieron a mi funeral, incluyendo colegas del hospital, amigos de la universidad, vecinos y familiares distantes. Desde mi escondite pude ver live streams del servicio que el investigador privado había organizado discretamente. Ver a Roberto y Lucía actuar como dolientes desconsolados mientras sabía que estaban celebrando internamente fue una de las experiencias más surreal y enfurecedoras de mi vida. Pero lo más revelador fueron las conversaciones privadas que las cámaras ocultas capturaron después del funeral. Esa misma noche Roberto y Lucía tuvieron sexo violento y celebratorio en mi cama, gritando sobre su libertad, y haciendo planes detallados para gastar mi herencia. $2 millones, escuché a Lucía gritar mientras Roberto la penetraba, podemos viajar por el mundo, comprar una mansión, vivir como reyes. Durante los siguientes meses documenté sistemáticamente cómo gastaban mi dinero. Compraron autos de lujo, joyas caras, ropa de diseñador, y tomaron múltiples vacaciones exóticas. Roberto renunció a su trabajo como contador, diciéndoles a todos que necesitaba tiempo para procesar su pérdida. Lucía comenzó a vivir abiertamente como la nueva señora de la casa, redecorando completamente mi hogar y eliminando toda evidencia de mi existencia. También los documenté mientras contactaban abogados para acelerar el proceso de probate y transferir oficialmente todos mis activos a sus nombres. Roberto había preparado documentos falsificados que supuestamente mostraban que yo había cambiado mi testamento poco antes de mi muerte, dejándole todo a él y nombrando a Lucía como beneficiaria secundaria en caso de que algo le pasara. Lo más perturbador fue escuchar cómo hablaban de mí durante este periodo. En las grabaciones, Lucía se refería constantemente a mí como esa perra estúpida, y expresaba alegría de que finalmente estuviera fuera del camino. Roberto era igualmente cruel, diciendo que había sido demasiado tonta para vivir, y que se merecía morir por ser tan ingenua y confiada. Después de 6 meses de documentación exhaustiva, tenía evidencia irrefutable de que habían planeado mi asesinato, celebrado mi muerte, y estaban robando sistemáticamente mi herencia bajo falsas pretensiones. Era hora de ejecutar la fase final de mi plan, resucitar de entre los muertos de la manera más dramática y devastadora posible. Decidí hacer mi reaparición en un evento que ellos estaban organizando, una celebración de vida, en el primer aniversario de mi muerte. Roberto había alquilado el mismo salón donde habíamos tenido nuestra recepción de bodas, invitando a familiares y amigos para honrar mi memoria,
y encontrar cierre en su proceso de duelo. En realidad, estaban usando el evento como una tapadera para anunciar oficialmente su relación y celebrar haber heredado completamente mi fortuna. La invitación que enviaron era nauseabundamente hipócrita. Roberto y Lucía los invitan a unirse a ellos en una celebración de la vida de Carmen, una esposa amorosa y hermana devota que tocó las vidas de todos los que la conocieron. Aunque su partida fue prematura y trágica, queremos recordar la alegría que trajo al mundo y encontrar consuelo en los recuerdos hermosos que compartimos con ella. Más de 250 personas confirmaron su asistencia, incluyendo muchos de mis colegas del hospital que habían estado devastados por mi supuesta muerte. El investigador privado había coordinado con la policía local para tener oficiales discretamente posicionados alrededor del evento, listos para hacer arrestos cuando yo hiciera mi aparición dramática. El día del evento, Roberto y Lucía estaban más elegantes que nunca. Roberto llevaba un traje de $5,000 que había comprado con mi dinero, y Lucía lucía un vestido de diseñador de $3,000 y joyas que habían pertenecido a mi abuela. Habían decorado el salón con fotos mías de toda mi vida, creando una atmósfera emotiva que habría sido genuinamente hermosa si no hubiera sido una farsa completa. El evento comenzó con Roberto dando un discurso sobre nuestro matrimonio y cómo mi adicción a las drogas había sido una lucha secreta que él había tratado de ayudarme a superar. Carmen era una enfermera dedicada, dijo con lágrimas falsas en los ojos, pero la presión de salvar vidas todos los días finalmente se volvió demasiado para ella. Desarrolló una dependencia a los analgésicos que trató valientemente de ocultar. Como su esposo, me culpo por no haber visto las señales o no haber insistido más en conseguirle ayuda. Lucía siguió con su propio discurso sobre nuestra relación como hermanas. Carmen fue más que mi hermana mayor, dijo sollozando, fue mi madre sustituta después de que perdimos a nuestros padres. Me acogió en su hogar cuando yo no tenía nada, me mostró amor incondicional, y me enseñó el significado de la familia. Su muerte me destrozó, pero encontré consuelo en Roberto, que compartía mi dolor y mi amor por ella. La audiencia estaba genuinamente emocionada. Muchos de mis colegas estaban llorando, recordando anécdotas sobre nuestro trabajo juntos en el hospital. Amigos compartían historias sobre mi generosidad y bondad. Era profundamente conmovedor y completamente infuriante al mismo tiempo, sabiendo que Roberto y Lucía estaban manipulando el amor genuino que estas personas sentían por mí. Entonces llegó el momento que había estado esperando durante meses. Roberto tomó el micrófono para hacer su anuncio especial. Amigos, dijo Lucía y yo hemos encontrado consuelo mutuo en nuestro dolor compartido. Sabemos que esto puede parecer sorprendente, pero nuestro amor por Carmen nos ha unido de una manera que nunca esperamos. Queremos anunciar que nos hemos comprometido y planeamos casarnos este otoño. Sabemos que Carmen habría querido que fuéramos felices, y creemos que ella nos está bendiciendo desde el cielo. La audiencia reaccionó con sorpresa, pero muchos comenzaron a aplaudir, pensando que era una hermosa historia de amor que surgía de la tragedia. Lucía se unió a Roberto en el escenario, mostrando un anillo de compromiso que había pertenecido a mi abuela y que valía más de $50,000. Se besaron apasionadamente mientras la audiencia los vitoreaba. Ese fue mi momento. Había estado esperando afuera del salón con el investigador privado y varios oficiales de policía. Entré por la puerta principal, caminando lentamente hacia el escenario mientras la audiencia gradualmente se daba cuenta de lo que estaba viendo. El silencio se extendió por el salón como una ola cuando las personas comenzaron a reconocerme. Hola, querido, le dije a Roberto, que se había puesto completamente pálido y parecía que estaba a punto de desmayarse. Hola, hermana, le dije a Lucía, que había comenzado a temblar visiblemente. Lamento llegar tarde a mi propia celebración de vida, pero el tráfico desde la tumba estaba terrible. La reacción fue inmediata y caótica. Algunas personas gritaron de shock, otras comenzaron a llorar de alivio al verme viva, y muchas sacaron sus teléfonos para grabar lo que obviamente iba a ser un momento histórico. Roberto y Lucía estaban paralizados en el escenario, completamente incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. Veo que han estado muy ocupados durante mi ausencia, continué, subiendo al escenario. Roberto, amor, ese traje te queda muy bien. Me alegra ver que mi dinero se ha gastado en algo tan elegante. Y Lucía, querida hermana, veo que estás usando el anillo de la abuela. Qué apropiado considerando que planeabas heredarlo después de asesinarme. Para este punto, la audiencia estaba en completo shock. Nadie entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero era obvio que algo mucho más dramático que una simple reaparición estaba desarrollándose. Permítanme explicar, dije tomando el micrófono que Roberto había dejado caer.
Durante los últimos 8 meses, ustedes me han estado llorando, recordándome con cariño, y sintiendo pena por mi pobre esposo viudo y mi hermana huérfana. Pero lo que no sabían es que estos dos estuvieron planeando mi asesinato durante más de 2 años, habían estado teniendo una aventura sexual en mi propia cama, y celebraron mi muerte como la liberación que habían estado esperando. Encendí el proyector que había preparado discretamente y las primeras imágenes que aparecieron en la pantalla fueron fotos de Roberto y Lucía teniendo sexo en mi cama matrimonial, con fechas claramente marcadas que mostraban que las fotos habían sido tomadas durante el periodo en que supuestamente estaba muerta. La audiencia comenzó a gritar de shock y disgusto. Estas fotos fueron tomadas por las cámaras de seguridad que instalé en mi casa cuando comencé a sospechar que algo estaba mal, expliqué. Pero esperen, hay más. Las siguientes imágenes mostraron a Roberto y Lucía brindando con champaña la noche de mi supuesta muerte, riéndose y celebrando su libertad. Entonces reproduje las grabaciones de audio donde discutían diferentes métodos para asesinarme. La voz de Lucía llenó el salón. Ella es enfermera, conoce demasiado sobre medicina para que un envenenamiento obvio funcione. Necesitamos algo más sutil. La voz de Roberto siguió, ¿qué tal una sobredosis accidental de morfina? Podríamos hacer que pareciera que se automedicaba para lidiar con el estrés del trabajo. La reacción de la audiencia fue de horror y indignación completos. Muchos comenzaron a gritar obscenidades hacia Roberto y Lucía, otros estaban llorando de shock, y algunos intentaron acercarse al escenario para confrontarlos físicamente. Los oficiales de policía que habían estado esperando discretamente se movieron para mantener el orden. Pero esperen, continué porque se pone mejor. Aquí tienen a mi amoroso esposo y mi devota hermana celebrando mi muerte teniendo sexo en mi cama unas horas después de mi funeral. Reproduje el vídeo más incriminatorio donde Lucía gritaba sobre los $2 millones que ahora podrían gastar mientras Roberto la penetraba violentamente. Para este punto, Roberto había colapsado en una silla, completamente incapaz de hablar o reaccionar. Lucía estaba gritando que todo era mentira, que las grabaciones eran falsas, que yo había perdido la mente. Pero la evidencia era abrumadora e irrefutable. Y finalmente dije, aquí tienen la evidencia de cómo han estado gastando mi herencia durante los últimos meses. Mostré recibos de sus compras lujosas, vacaciones exóticas, y transferencias bancarias ilegales. Roberto renunció a su trabajo porque ya no necesitaba trabajar, ¿verdad, querido? Después de todo, los muertos no necesitan dinero. Los oficiales de policía se acercaron al escenario. Roberto Martínez y Lucía Herrera, anunció el detective principal, están bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, fraude, falsificación de documentos y robo en primer grado. La audiencia aplaudió mientras les leían sus derechos. Roberto finalmente recuperó la capacidad de hablar, pero solo para suplicar. Carmen, por favor, gritó mientras le ponían las esposas, ¿puedes explicar esto? Nunca íbamos a hacerte daño realmente. Era solo fantasía, solo hablábamos. Pero su patética defensa se derrumbó cuando reproduje las grabaciones donde discutían específicamente las dosis letales de morfina y los métodos para administrarla sin detección. Lucía tomó un enfoque diferente atacándome verbalmente mientras se la llevaban. Eres una perra psicópata, gritó. Fingir tu propia muerte es ilegal. Tú también deberías ir a prisión. Pero el detective le explicó que aunque fingir la muerte podría tener consecuencias legales menores, planear un asesinato real era un delito mucho más grave. La reacción de la audiencia fue de apoyo completo hacia mí. Mis colegas del hospital me rodearon, abrazándome y expresando su alivio de que estuviera viva. Muchos dijeron que habían sospechado que algo estaba mal con la historia oficial de mi muerte, especialmente considerando mi conocimiento médico y lo poco probable que era que accidentalmente me sobredosificara. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. La historia se volvió viral internacionalmente, enfermera finge su propia muerte para exponer el plan de asesinato de su esposo y hermana. Fui entrevistada por docenas de medios de comunicación, todos fascinados por la complejidad y audacia de mi plan de supervivencia. La investigación policial reveló que el plan de Roberto y Lucía era aún más extenso de lo que había descubierto. Habían estado investigando diferentes venenos no detectables, habían practicado falsificar mi escritura para crear notas de suicidio convincentes, e incluso habían considerado métodos como provocar un accidente automovilístico o hacer que pareciera que me había ahogado en nuestra piscina. También descubrieron que no era la primera vez que Lucía había estado involucrada en algo así.
Había tenido una aventura con el esposo de una amiga cercana 3 años antes, y esa mujer había muerto en circunstancias sospechosas que nunca habían sido completamente investigadas. Con nueva evidencia, reabrieron ese caso y encontraron patrones similares de manipulación financiera y comportamiento sospechoso. Roberto resultó tener una historia de infidelidad que yo desconocía completamente. Durante nuestra investigación, descubrimos que había tenido aventuras con al menos 4 mujeres diferentes durante nuestro matrimonio, incluyendo 2 de mis amigas cercanas que nunca me habían dicho nada. Una de ellas admitió que Roberto le había dicho que yo era mentalmente inestable, y que estaba considerando el divorcio, preparando el terreno para explicar mi eventual desaparición. El proceso legal fue complejo pero satisfactorio. Roberto fue acusado de conspiración para cometer asesinato en primer grado, fraude, falsificación y robo. Lucía enfrentó cargos similares, más cargos adicionales relacionados con el chantaje y la extorsión que había estado ejerciendo sobre Roberto con los vídeos sexuales que había grabado. Durante el juicio, que duró 3 meses, toda la evidencia que había recopilado fue presentada públicamente. Los jurados vieron los vídeos, escucharon las grabaciones de audio, y revisaron los documentos financieros que probaban sus intenciones criminales. La defensa intentó argumentar que todo había sido fantasía sexual, y que nunca habían planeado realmente matarme, pero la evidencia era demasiado específica y detallada para ser creíble. La declaración más impactante vino cuando Roberto finalmente confesó bajo presión durante el juicio. Admitió que habían planeado matarme la semana siguiente a mi supuesta muerte, usando morfina robada del hospital donde trabajaba. Carmen siempre trabajaba turnos nocturnos los miércoles, testificó, y habíamos planeado inyectarle la morfina mientras dormía esa mañana. Cuando la encontramos muerta el martes, pensamos que había sido una coincidencia increíble. Lucía también confesó eventualmente, pero intentó culpar a Roberto por manipularla para participar en el plan. Afirmó que él la había chantajeado emocionalmente, diciéndole que era la única manera de que pudieran estar juntos. Pero las grabaciones de audio mostraban claramente que ella había sido una participante entusiasta e incluso había sugerido algunos de los métodos más crueles. Roberto fue sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 15 años. Lucía recibió 20 años con posibilidad de libertad condicional después de 12 años. Ambos también enfrentaron demandas civiles masivas de mi parte, resultando en que tuvieran que pagar restitución completa de todo el dinero que habían robado, más daños punitivos. La experiencia me cambió profundamente. Aunque técnicamente había ganado, y había obtenido justicia, el trauma de descubrir que las 2 personas más cercanas a mí habían planeado asesinarme requirió años de terapia intensiva. Desarrollé trastorno de estrés postraumático, problemas severos de confianza, y inicialmente tenía dificultades para formar nuevas relaciones. Sin embargo, la experiencia también me dio una perspectiva única sobre la supervivencia y la resiliencia humana. Regresé a trabajar como enfermera, pero me especialicé en trabajar con víctimas de traumas y abuso doméstico. Mi historia se convirtió en una fuente de inspiración para otras personas que habían sobrevivido intentos de asesinato por parte de personas cercanas. Escribí un libro sobre mi experiencia titulado Resucitando de la traición, cómo fingí mi muerte para salvar mi vida, que se convirtió en un bestseller y fue adaptado a una película para televisión. Las regalías del libro me permitieron establecer una fundación que ayuda a víctimas de violencia doméstica y proporciona recursos para detectar y escapar de relaciones abusivas. 5 años después, conocí a un hombre maravilloso llamado David, que era detective especializado en crímenes domésticos. Entendía completamente mi historia y el trauma que había experimentado. Nuestra relación se desarrolló lentamente, construida sobre honestidad absoluta y transparencia total desde el primer día. No había secretos entre nosotros, no había áreas grises, solo comunicación abierta y confianza genuina. Nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima con solo nuestros amigos más cercanos y familiares que habían demostrado ser verdaderamente dignos de confianza. La ceremonia fue simple pero significativa, enfocándose en el compromiso genuino en lugar de espectáculos elaborados. David adoptó mis protocolos de seguridad sin quejarse, entendiendo que mi paranoia era una respuesta racional a un trauma real. Hoy, 8 años después de fingir mi muerte, tengo una vida completamente nueva. David y yo tenemos 2 hijos hermosos que crecerán conociendo la importancia de la honestidad, la comunicación abierta y la confianza genuina en las relaciones. Nuestra casa está llena de amor real, no de actuaciones falsas o manipulación. Roberto y Lucía siguen en prisión. Roberto ha intentado contactarme múltiples veces a través de cartas, emails, e incluso a través de otros reclusos que han sido liberados. Todas sus comunicaciones expresan arrepentimiento y súplicas de perdón,
pero también intentos sutiles de manipulación emocional. Nunca he respondido a ninguna de sus comunicaciones. Lucía inicialmente intentó acercarse similar, pero cuando no recibió respuesta, sus comunicaciones se volvieron amenazantes. Ha prometido vengarse cuando sea liberada, ha enviado mensajes a través de terceros sugiriendo que conoce secretos sobre mí que podría revelar, e incluso ha intentado contactar a David y a nuestros hijos. Sus amenazas han resultado en cargos adicionales que han extendido su sentencia. La casa donde vivía con Roberto fue vendida, y usé el dinero para comprar una propiedad en una ubicación completamente nueva donde David y yo construimos nuestro hogar. No guardé nada de mi vida anterior excepto algunas fotos de nuestros padres fallecidos y algunas joyas de mi abuela que tenían valor sentimental genuino. Mi trabajo con víctimas de trauma doméstico me ha mostrado que mi experiencia, aunque extrema, no es completamente única. He trabajado con docenas de mujeres y hombres que han sobrevivido intentos de asesinato por parte de parejas, familiares o personas cercanas. Muchos de ellos han encontrado inspiración en mi historia, viendo que es posible no solo sobrevivir sino prosperar después de una traición tan profunda. La lección más importante que aprendí es que la intuición existe por una razón. Durante meses antes de descubrir la verdad, había tenido una sensación persistente de que algo estaba mal, pero la había descartado porque no quería creer que las personas que amaba fueran capaces de tal maldad. Ahora enseño a otras víctimas potenciales a confiar en sus instintos y a investigar cuando algo se siente mal, sin importar cuán dolorosa pueda ser la verdad. También aprendí que la venganza más efectiva no es necesariamente causar daño a las personas que te traicionaron, sino asegurar que enfrenten las consecuencias completas de sus acciones mientras tú construyes una vida mejor. Roberto y Lucía destruyeron sus propias vidas con sus elecciones. Yo simplemente me aseguré de que la verdad saliera a la luz y que la justicia siguiera su curso. Mi experiencia fingiendo mi propia muerte fue extrema y no la recomendaría a otros en situaciones similares. Fue peligrosa, legalmente complicada y emocionalmente devastadora. Pero en mi caso específico, fue la única manera de obtener la evidencia necesaria para probar sus intenciones asesinas y protegerme de un peligro real e inmediato. La historia también reveló la importancia de tener sistemas de apoyo genuinos. Las personas que realmente me amaban, mis colegas del hospital, algunos amigos cercanos, familiares distantes, inmediatamente me apoyaron cuando se reveló la verdad. Aquellos que habían sido manipulados por Roberto y Lucía, o que habían elegido mantenerse callados sobre sus sospechas, fueron eliminados permanentemente de mi vida. Hoy, cuando miro hacia atrás en esos meses terríficos de documentar secretamente el plan para asesinarme, siento una mezcla de horror por lo que casi sucede y orgullo por mi propia fuerza y ingenio para sobrevivir. No muchas personas podrían haber ejecutado un plan tan complejo y arriesgado, pero mi entrenamiento médico, mi conocimiento de procedimientos de emergencia, y mi determinación de no ser víctima me dieron las herramientas necesarias. La experiencia también me enseñó sobre la naturaleza del mal humano. Roberto y Lucía no eran monstruos obvios, eran personas que parecían normales, amorosas y dignas de confianza. Su capacidad para la traición, manipulación y violencia planeada existía lado a lado con comportamientos aparentemente cariñosos y normales. Esa dualidad es lo que hace que este tipo de abuso sea tan insidioso y difícil de detectar. Pero también aprendí sobre la increíble capacidad humana para la supervivencia, la adaptación y la reconstrucción. A pesar de haber pasado por una de las traiciones más profundas posibles, pude no solo sobrevivir sino crear una vida nueva y genuinamente feliz. El trauma no desaparece completamente, pero puede ser procesado, integrado y transformado en sabiduría y fuerza. Mi historia se ha convertido en un caso de estudio en escuelas de medicina, programas de trabajo social y entrenamientos policiales como ejemplo de cómo las víctimas de abuso doméstico pueden usar recursos creativos y conocimiento especializado para protegerse cuando los métodos tradicionales no son suficientes. Aunque no recomiendo fingir la muerte como estrategia general, mi caso demuestra la importancia de documentar evidencia, buscar ayuda profesional y nunca subestimar de lo que las personas abusivas son capaces. Roberto saldrá de prisión cuando tenga 58 años, después de haber perdido los mejores años de su vida por su codicia y crueldad. Su récord criminal hará imposible conseguir trabajos decentes, deberá restitución de por vida, y nunca podrá reconstruir las relaciones que destruyó. Lucía saldrá cuando tenga 47 años, enfrentando desafíos similares más el estigma adicional de haber traicionado a su propia hermana. Mientras tanto, yo construí una familia genuina con David, criar hijos en un ambiente de honestidad y amor real, y continúo ayudando a otros sobrevivientes de trauma a reconstruir sus vidas. La diferencia entre mi vida actual y la mentira que estaba viviendo con Roberto y Lucía es como la diferencia entre el día y la noche. Ahora sé lo que significa estar verdaderamente amada, respetada
y valorada por quien realmente soy. La lección final de toda esta experiencia es que la verdad siempre sale a la luz, especialmente cuando las personas están viviendo mentiras tan elaboradas y destructivas. Roberto y Lucía pensaron que eran más inteligentes que todos los demás, que podían manipular perfectamente la situación para obtener lo que querían sin consecuencias. Pero su arrogancia y crueldad eventualmente los traicionaron, y su propia documentación de sus crímenes se convirtió en la evidencia que los condenó. Al final, no necesité venganza porque ellos mismos se vengaron con sus propias acciones. Yo simplemente tuve que ser lo suficientemente inteligente, valiente y creativa para sobrevivir el tiempo suficiente para que su verdadera naturaleza se revelara completamente. Y ahora, mientras ellos enfrentan las consecuencias de sus elecciones destructivas, yo vivo la vida hermosa y auténtica que merezco, rodeada de personas que genuinamente me aman y respetan. Esa es la mejor venganza de todas, una vida bien vivida basada en la verdad, el amor y la integridad.